Hola, buenas tardes. Mi nombre es Adriana Oñate, soy psiquiatra infantil y mi canal de YouTube tratará sobre todo lo relacionado con la salud mental en la infancia. Algunos de los temas los cuales estaremos abordando en este canal van a ser trastornos de conducta, trastornos del aprendizaje, trastornos obsesivos compulsivos, bipolares, trastornos por déficit de atención con hiperactividad, trastornos del sueño y muchos más, los cuales en su debido momento le daremos prioridad y lo estaremos abordando en nuestro canal. No obstante a eso, si algunos de ustedes tienen algún tema que les preocupe, algún tema que necesitan información, no duden en escribirnos en nuestros comentarios y con gusto le estaremos dando prioridad al tema de su preocupación. A mí me gustaría comenzar a hablar sobre el desarrollo psicológico normal en la infancia. ¿Por qué les digo esto? Porque muchas veces no somos capaces de identificar lo que va mal con nuestros hijos. O sea, ¿cómo vamos a saber lo que está mal con nuestros hijos cuando ni siquiera sabemos lo que está bien? Por esta razón, quiero comenzar con este tema. Ya de manera general, el desarrollo psicológico contempla todas las etapas por las que pasamos a lo largo de la vida, además de ser un proceso enfocado sobre todo en los niños y en nuestros preadolescentes, el cual no se queda solamente ahí, sino también es capaz de analizar el funcionamiento de la mente humana incluso hasta la vejez. Esto permite, entre otras cosas, comprender cómo cambian nuestras percepciones a medida que nos hacemos mayores. Ya para aterrizar en el desarrollo psicológico de la infancia como tal, vamos a dividirlas en diferentes etapas, las cuales serían lactante, párvulo preescolar, escolar y adolescente. En la etapa de lactante, o también llamado periodo sensorio-motor, algunos autores la dividen a su vez en diferentes grupos etarios. Algunos lo llevan de 0 a 12 meses y otros de 0 a 2 años. Esta etapa a su vez la vamos a dividir en desarrollo intelectual, desarrollo afectivo y desarrollo de la conducta. El desarrollo intelectual o inteligencia sensorio-motora también se van a clasificar en diferentes etapas para un mejor detallamiento y para un mejor estudio. Aquí existen características. De 0 a 1 mes, el niño nace con una capacidad reaccional preformada, o sea, reflejos innatos que nacen con él de manera innata. Ejemplos tenemos succión, deglución, respiración, fijan la vista, presión palmar. Eso es de 0 a 1 mes. Ya a partir del mes, el niño es capaz de elaborar una serie de reflejos condicionados alrededor de un reflejo incondicionado, que son los llamados esquemas. Es cuando nacen sus primeros esquemas, que son esquemas más básicos, esquemas más simples. Ejemplo es que son labio, succión. Es el niño que le presentas el pezón a los labios y es capaz de succionar de manera innata. Cada esquema funciona independientemente de los demás. Ya de 1 a 4 meses aparecen los llamados esquemas dobles, que van a ser estructuras más complejas y más eficientes. Ya aquí el niño es básicamente un respondedor de estímulo. ¿Por qué decimos que es un respondedor de estímulo? Porque es el niño que está limitado en su movimiento y que es además incapaz de ir en búsqueda activa de un estímulo. Ya al 4.º mes aparece el preanuncio de intencionalidad, que no es más que el niño repite una y otra vez el efecto causado de manera casual. De 4 a 8 meses es el niño que deja de ser un respondedor de estímulo al aparecer los actos intencionales. Además, comienza a mostrar anticipación sobre las consecuencias de sus propios actos. Las acciones se convierten en un medio para lograr un fin. Es la llamada base de la intencionalidad. Además, en esta etapa también existe un cambio en el proceso de aprendizaje. Es el niño que deja de ser un receptor pasivo sobre los estímulos para convertirse en un operador activo sobre los objetos. Ya en el mes 9, la intencionalidad es clara, pero además de ser clara, es una de las características distintivas de la inteligencia en los niños en esta etapa. Aparece la pinza digital y el niño es capaz ya de agarrar objetos, apartarlos, golpearlos e incluso es capaz de usar otros objetos para lograr el fin deseado. A los 10 meses es el niño que es capaz de gatear y pararse agarrado alrededor de la baranda de la cuna. Ya a los 11 meses, la conducta ante los estímulos son activas y modificadoras del mismo. Ya al año o a los 12 meses,
El niño es capaz de hacer una búsqueda de un objeto desaparecido, es decir, es el niño que tú le escondes un objeto y es capaz de buscarlo debajo de un pañuelo. De 12 a 18 meses es el niño que es capaz de apartar obstáculos que se interpongan entre él y el objeto codiciado. Se sintetizan las pautas medio-fin, es decir, se desarrolla la imagen. Aparece la exploración activa mediante el proceso ensayo y error. También aparece aquí el inicio de la representación mental, o sea, la imagen, la cual se desarrolla durante el segundo año. Ya a los 18 meses es este niño que es capaz de hacer combinaciones mentales, se vuelve un experimentador activo, capaz de hacer torre de 3 cubos, camina y se sienta solo, es capaz de extraer una bolita de un pomo boca ancha. En esta etapa también se desarrolla y aparece la imagen, pero en esta ocasión todavía la imagen no es estable ni es perdurable en el tiempo. Ya a los 24 meses, ya es este niño donde la imagen es perdurable en el tiempo. Todo esto que hemos visto hasta ahora es el desarrollo intelectual del lactante. Ahora vamos a ver el desarrollo afectivo. A los 2 meses aparece el nacimiento de los primeros esquemas afectivos interpersonales de los niños. Aparece la sonrisa social. Esta sonrisa social aparece ante un rostro humano o algún tipo de movimiento. Importante, mamá, en esta etapa todavía el niño no es capaz de reconocer a su mamá como una persona. El niño reconoce a su madre como una señal de proximidad de alimento u otra necesidad. O sea, el niño va a identificarte como algo o como una señal que le va a proveer de todas sus necesidades básicas. Este tema es un poco polémico. Ya que existen muchos estudios alrededor del mundo en los que relacionan diferentes criterios. Algunos estudios mencionan de que ya el bebé reconoce la voz tanto de su mamá como de su papá desde la vida uterina. Hay otros en que refieren que el bebé no reconoce una cara familiar hasta después de los 6 meses. En el caso mío, todo lo que les he puesto hasta el momento me rijo por la Escuela Cubana de Psiquiatría Infanto-Juvenil. Dicho esto y aclarado el punto, continuamos con el desarrollo afectivo en los lactantes de 6 a 8 meses. El niño llora y muestra desagrado ante la presencia de una persona ajena. Es donde aparece la llamada reacción al extraño, la cual desaparece cuando el niño comienza a caminar. En esta etapa también aparece el beso, aparece la risa como manifestación de alegría o bienestar, aparece el llanto como manifestación de miedo, dolor, rechazo, tristeza. Ya de 8 a 10 meses, la comunicación comienza a cambiar al iniciar el proceso de aprendizaje del lenguaje. De 9 a 12 meses, el niño es capaz de imitar sonido. La comunicación semántica delimita un fin de la primera etapa. En el desarrollo de la conducta, que va a ser el último aspecto de la etapa del lactante que vamos a tocar, vamos a ver que ya el niño al mes es capaz de fijar la vista. Ya a los 2 meses es el niño que es capaz de seguir objetos en movimientos, es capaz de observar a las personas, de sonreírle a las personas y escuchar sus voces. Ya a los 3 meses es el niño que es capaz de emitir sonidos guturales, que son sonidos emitidos desde su garganta, y mostrar agrado ante las personas conocidas. De 4 a 6 meses ríen ruidosamente, se percatan de la proximidad de comida, son estos bebés que cuando ven acercándose la comida están desesperados, hacen movimientos bruscos porque saben que es comida lo que va a llegar a ellos. Se percatan de la presencia de objetos que no están al alcance de ellos y se disgustan mucho cuando los dejan solos. De 6 a 9 meses son capaces de extender los brazos en busca de un objeto que la mayoría de las veces no está a su alcance. Emiten sonidos silábicos, mamá, papá. Aparece la pinza digital. La pinza digital no es más que el control eficaz que tiene el dedo índice con el dedo pulgar para controlar un objeto pequeño. En este periodo de tiempo, también el bebé muestra mucho agrado hacia la madre. De 9 a 12 meses descubren juguetes escondidos, son capaces también de recuperar objetos caídos, ya dicen adiós, reconocen su nombre y repiten sonidos tales como mamá, papá,
A los 12 meses son capaces de ceder un objeto si se lo piden, juegan con una pelota, son capaces de pronunciar 2 palabras. Ya de 15 a 18 meses son capaces de nombrar objetos familiares, obedecen órdenes sencillas y realizan torres de 2 cubos. De 18 a 2 años hacen una torre de 3 cubos, imitan garabatos, intentan comer solo, piden ayuda, tienen un vocabulario incorporado de 10 palabras. Ya a los 2 años hacen una torre de 6 cubos, garabatean, son capaces de doblar un papel por imitación, hacen combinaciones de palabras, son capaces de escuchar historietas, son capaces de buscar objetos desaparecidos, utilizan la cuchara adecuadamente, ayudan a desnudarse y realizan juegos paralelos. Bueno, y eso es todo por hoy. Ya en el próximo encuentro estaremos abordando todo el tema relacionado con la psicopatología del lactante, en la cual abordaremos temas como la relación lactante-madre, insuficientes, impropias, trastornos psicofisiológicos y las diferencias entre los trastornos emocionales del lactante y el adulto. Si te gustó mi video o te pareció interesante mi contenido, no olvides de suscribirte en mi canal y darle al botón de la campanita para que te aparezcan las notificaciones cada vez que subamos contenido. Muchas gracias y nos vemos en el próximo encuentro.